Senador, bienvenido al Radar en Ondas de Ibagué en el departamento del Tolima. ¿Cómo va? Andrés, un saludo muy especial para usted, para cada uno de ustedes. De verdad, un saludo especial hoy. Bueno, senador, queremos hablar de algo muy importante porque esto obviamente se puede decir que es de un tema transversal y es de la ley 2491 del 2025, una ley que a propósito pues usted estuvo trabajando muy juiciosamente, pero quiero que usted le cuente a los oyentes, a los tolimenses y a los colombianos de qué se trata esta ley a propósito obviamente de estos últimos hechos de violencia porque se va a hacer un trabajo muy importante desde las instituciones educativas. Bienvenido. Nos venimos preguntando qué está sucediendo con nuestro país. Esa escalada de violencia que no es nueva. Llevamos décadas en donde asistimos a estos momentos de duelo, de dolor, de incertidumbre, de sufrimiento. Y duele ver lo que está sucediendo con la patria. Pero hay que reaccionar no solamente exigiendo, por supuesto, como corresponde, más medidas de seguridad, incorporar estrategias de inteligencia, acudir a las nuevas tecnologías para mejorar la seguridad de los colombianos, la decisión que debe existir por parte del Gobierno Nacional para articular y para organizar las estrategias que correspondan, en donde se observe que la decisión es plena y total. Y además de ello, que todo lo estamos haciendo, debemos buscar las razones estructurales de los problemas que tenemos como colombianos. Y yo encuentro una en la educación, en la familia y en la escuela. Siempre me he preguntado, más por mi profesión, ¿dónde se hace un ser humano criminal, delincuente? ¿En qué momento se desadapta de una sociedad? ¿En qué momento acude a practicar y infligir a los demás dolor, sufrimiento, lo que vemos como las expresiones de la criminalidad? Y me pregunto, la familia, el papel fundamental de la familia, el papel de la escuela, que es a la que acuden por lo menos el 85% de todos los ciudadanos de una u otra manera. ¿Quiénes fueron los padres de esa persona y quiénes fueron los maestros? Y por eso este proyecto de ley que introduce en la educación colombiana la educación emocional, que introduce las competencias socioemocionales de manera transversal al modelo educativo colombiano. A veces es más importante que aprender algunas materias, que aprender conocimientos de carácter académico, que a veces pueden ser incluso traídos a través de las tecnologías, incorporados hoy a través de todo el conocimiento que se brinda en esta posmodernidad. Es más importante ser persona. Y ser persona significa saber ser consigo mismo, conocerse, entender cuáles son sus debilidades y fortalezas como ser humano, tener una aproximación a una interioridad, a un proyecto de vida, al descubrir unas habilidades y unos talentos que cada ser humano tiene y tenemos. Y desde ahí desarrollar una serie de habilidades como, por ejemplo, básicas: la empatía, la solidaridad, la compasión, la capacidad de colocarse en los zapatos del otro, como lo decimos en términos populares, y de interpretar también el sentir del otro en relación con el sentir con uno. Hay competencias básicas, medias y obviamente avanzadas que dependen en gran medida de esos momentos críticos del desarrollo del ser humano que se dan entre la familia y la escuela, pero que sobre todo se dan antes de los 18 años, donde quedan cimentadas las bases del desarrollo humano. Y por eso esta ley, en buena hora, que pretende transformar la educación colombiana y darle una nueva visión a la manera de educar, incluso de evaluar y de colocar a las personas en situación de competitividad emocional, no solo de reconocimiento, de autonomía, de regulación de las emociones, de expresión de las mismas, sino sobre todo indicar que ahí hay gran parte de los elementos que, por ejemplo, trabajan la violencia escolar, el bullying que está tan disparado en este país. Somos el tercer país con mayor violencia escolar entre los países de la OCDE. Tenemos unas cifras lamentables de niños y jóvenes sufriendo diferentes tipos de problemáticas, entre las cuales la salud mental es crítica. De cada 10 niños, entre 4 y 5 niños colombianos ya presentan algún tipo de síntoma relacionado con deterioro de su salud mental. Por eso la importancia de una ley que, si bien no es la solución a los problemas de salud mental y tampoco de violencia, sí se aproxima a una nueva comprensión de estos fenómenos para las nuevas generaciones que ojalá tengan una nueva oportunidad. Senadora, hablamos de que esta ley
nos está hablando que habla sobre el tema de las competencias socioemocionales. Hay unas muy importantes, creo que responden a muchas realidades de nuestra sociedad actual, de nuestros niños. Hablamos de la conciencia emocional, autonomía emocional, regulación emocional, habilidades sociales, habilidades para la vida y el bienestar, cultura del autocuidado y prevención de la salud mental. Es algo muy importante. Pero para nadie es un secreto, senador, que hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos es que hay muchas problemáticas para las cuales la ley está hecha, pero es un saludo a la bandera, queda en el papel. ¿Qué estrategias o qué pensaron ustedes para que esta ley no sea lo mismo que las otras y que realmente se cumpla y que realmente se pueda trabajar y se pueda abordar las instituciones y que se pueda hacer un seguimiento para que se implemente como tal lo que esas buenas intenciones que tienen ustedes? Pues esta ley es por primera vez en Colombia un ecosistema escolar, un ecosistema educativo que transversaliza las competencias emocionales en todo el proceso educativo colombiano. La financiación no solamente viene de lo que el Ministerio de Educación debe y está obligado a hacer, producto de la ley, que es crear los equipos de expertos que clarifican y entregan las metodologías, guías, acciones, estrategias. Este proyecto de ley respeta la autonomía de cada institución educativa, o sea, el proyecto educativo institucional, y crea unas rutas muy puntuales y muy concretas que, entre otras cosas, fortalecen la formación de los docentes en esta materia de la educación emocional y también fortalece la formación de padres de familia, que es absolutamente necesaria. Y crea unos equipos al interior de la institución educativa que se capacitan precisamente para poder identificar, para poder trabajar y para poder señalar todas las rutas, acciones, guías, metodologías y estrategias en la educación emocional en Colombia. Y va de la mano con la actualización de la política pública de salud mental que acabamos precisamente de lograr que el gobierno nacional la decretara, y una reforma a la salud mental de los colombianos, que también es una muy buena noticia que tenemos, en donde, por ejemplo, a partir de este semestre que está cursando, se van a capacitar 1.800 líderes significativos comunitarios en lo que significa el manejo de los aspectos relacionados con la prevención en salud mental, y 6.000 profesionales de la salud mental que tienen que ver con el tema de primeros auxilios psicológicos, y se introduce el tema de la educación emocional. O sea, empieza a darse una connotación diferente, pero sobre todo, lo más importante, conciencia acerca de la importancia que tiene este paso que estamos dando grande. Es un paso robusto en materia de transformación de la educación colombiana, que lo necesitaba, y en donde los énfasis, inclusive de la evaluación, empiezan a mirarse de una manera diferente. Así que creemos que estamos dando un paso muy serio y muy bien dado en esta materia. Senador, a propósito de los últimos hechos de violencia en el país, ¿qué opinión a usted le merece esta situación? Porque de verdad es un tema que hoy nos preocupa, y hablábamos hace un momento con Alba Lucía, que es una mujer que viene trabajando un tema pues obviamente bien importante, es una abogada, y ella decía algo en su columna de opinión, es que no quiero vivir con miedo y no queremos vivir con miedo. Hoy su mensaje, ¿cuál es? Porque hoy usted está en la ciudad de Bogotá y obviamente es una de las capitales y es la capital del país, y sobre todo obviamente eso genera zozobra. Lo que pasó en Cali genera zozobra en todo el país. Y lo que está ocurriendo en nuestros hermanos departamentos, como lo mencionábamos recientemente con usted, Andrés, los atentados, el aumento de la extorsión que es desbordada, todos los fenómenos relacionados con los indicadores de la criminalidad, el reclutamiento de menores, que es un tema muy delicado, muy difícil. O sea, hay miedo, hay sin duda alguna una emoción que se está lastimosamente empoderándose nuevamente, que es la sensación del miedo y de la impotencia. Ante eso, precisamente, estamos hablando de esto que se llama educación emocional, que se llama el énfasis desde lo emocional. No solamente rechazar lo que viene ocurriendo, y lo que no solamente está ocurriendo en Cali, que lo lamentamos profundamente, qué dolor el que sentimos. Un huilense también, un subintendente, ahora lo iban a recibir sus hijos, precisamente en Neiva. Está hablando con su familia porque la conozco y me duele el alma ver esos niños que quedaron sin padre. Un héroe de la patria sirviéndole a este país, y lo que obtiene esta familia es muerte, dolor y sufrimiento de unos pequeños que ya no tendrán a su padre. Eso duele profundamente, y se lo digo con sinceridad. Yo también soy padre, enormemente ver esto que sucede con el país, y ojalá entre todos seamos capaces de recuperar algo que se llama sensibilidad, no normalizar el delito y no normalizar estas situaciones.
que no se convierta en el titular de un fin de semana y que la próxima semana ya todos nos olvidemos de lo que sucedió. Este país requiere no normalizar la violencia, no adaptarnos y no explicarla simplemente sin actuar cada uno de nosotros sobre ella. Alguien dirá, ¿yo qué hago? Bueno, usted, en su familia, si es educador, en su entorno, ¿cómo estamos ayudando a sensibilizar que la violencia no se puede normalizar? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos o cómo estamos educando a nuestros estudiantes en las instituciones educativas? ¿Cuáles son los énfasis en su proyecto de vida? ¿De qué manera lo estamos orientando hacia lo que Freud denominaba el eros? Pero no el eros de lo erótico, sino el eros de la pulsión de vida y no el tánatos de la pulsión de muerte. ¿Cómo logramos sacudirnos como sociedad para comprender que la unidad sí genera la fuerza y que cuando todos unimos esas fuerzas y esos esfuerzos, no solo para rechazar, sino para actuar, cada uno desde donde esté, es posible que salgamos de esta espiral de violencia criminal que ha azotado a nuestro país por décadas y que tanto nos duele a todos? Senador, si bien es cierto usted por su posición es un actor importante de nuestra sociedad, obviamente pueden ser unos objetivos de alto valor para este tema de esta oleada de violencia. El ser humano, ¿usted cómo se encuentra en estos momentos? ¿Cuál es su sentir y qué nos puede compartir usted? También, ¿cuál es qué aire se respiran los compañeros del Senado? ¿Qué nos puede contar usted de cómo están viviendo esa situación? ¿Cómo se ha vivido esa situación al interior del Senado? ¿Qué nos puede compartir usted que ha podido percibir de sus compañeros? Hay mucha tristeza, hay mucha incertidumbre. Y tengo que decirlo con franqueza, a veces sensación de impotencia. Y nos duele que sea desesperanzador lo que digo, impotencia. La muerte de Miguel Uribe, sin duda alguna, nos golpeó enormemente. Hubo mucha fe en que pudiera salir adelante, en que pudiera superarse. Por mi profesión, yo tenía absolutamente claro que era muy difícil que así fuera y que de serlo no iba a ser en los términos que muchos esperábamos, pero todos estábamos prendidos a un milagro, los hemos visto y sentíamos que era posible que ese milagro se diera. Esos 2 meses de lucha nos animaban a pensar que las cosas podrían salir bien para Miguel, que a propósito era mi vecino de Curul en la Comisión Tercera y con quien teníamos un debate la semana siguiente al atentado para revisar a Ecopetrol, la principal empresa de este país, que también está teniendo una crisis enorme desde el punto de vista financiero y de proyección como empresa nacional, que es de la que más transfiere recursos o la que más transfiere recursos al presupuesto general de la nación, que van para los mayores y más importantes programas de inversión de este país. Me duele mucho y así está el ambiente en el Congreso. Después viene el atentado contra Julio César Triana, que es mi fórmula, además en el departamento del Huila, en el occidente, lo que hemos visto en relación con el Caquetá, las amenazas en un lado, en el otro, lo que observamos, pues sin duda alguna está causando mucho dolor y nos sentimos tristes en este momento. Y hay sensación de abatimiento y de impotencia. Pero es ahí donde viene precisamente lo fuerte de la resiliencia. Es una virtud humana, la capacidad de absorber, la capacidad de enfrentar y de afrontar, que es diferente. Enfrentar y afrontar se caracterizan porque enfrentar es lo que viene, lo que nos llegó y estamos sufriendo, pero afrontar es tomar la decisión de vivirlo de una manera diferente y de hacer algo de esto que sirva para algo, que adicionalmente nos saque, insisto, de este círculo vicioso en donde estamos. El próximo martes yo me voy a pronunciar en el Congreso sobre el tema de la educación de la juventud y la niñez colombiana nuevamente, porque siento que ahí hay una oportunidad, no de corto, pero sí de mediano y largo plazo, para ayudar a transformar este país con una visión diferente de lo que es la creación del proyecto de vida humano, ese guión de vida que cada ser humano está llamado a escribir y que podría ser maravilloso en la medida en que todos entendamos que se empieza a escribir muy temprano y que estamos descuidando de enorme forma la juventud y sobre todo la niñez colombiana. Yo le pregunto al ser humano, no al senador. ¿Tiene miedo? Sí, hay que reconocerlo. Por ejemplo, para hacer una campaña electoral, para salir a los municipios, para ir a las veredas donde hacemos presencia continuamente, para saludar a las personas que conocemos y con quienes trabajamos, se ha vuelto muy complicado y esto lo estamos viendo en nuestros departamentos. O sea, del Huila, la información que nos dan es que de los 37 municipios que tiene nuestro territorio, por lo menos hay 19
en donde ya se vuelve un riesgo ir, por ejemplo, que pasó a Triana, una carretera que es nacional a propósito, es la carretera que conecta los hermanos departamentos del Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo con el Cauca, con Popayán, a través de la vía que conecta desde el occidente hacia Popayán buscando el puerto de Buenaventura. Es una vía nacional. Cuando yo fui gobernador, entre otras cosas, hice la primera fase de pavimentación, La Plata, Belén, Puracé, Popayán. El gobernador siguiente hizo la segunda, ahora estamos buscando hacer la tercera, pero ya tenemos conexión a través de La Plata, Totoró, Insá, Totoró, Popayán. O sea, es la vía, es una vía nacional de conexión con el Pacífico, y ver que en una vía nacional ocurre un atentado como este, pues ya nos llena sin duda alguna de temor, de miedo, pero sobre todo de incertidumbre. Pero somos conscientes que nos toca luchar, o sea, nosotros debemos dar ejemplo y no somos los llamados a perder el rumbo de buscarle salida a esto, de la reflexión, pero desde la acción, buscar qué hacer para no quedarnos ahí. Por eso agradezco que hoy Andrés y por supuesto Kevin me estén dando la posibilidad de transmitirle al país y al Tolima, al Gran Tolima Grande, que tenemos una ley y que estamos trabajando en la manera de aproximarnos de una forma diferente a construir ciudadanía, a construir noción de identidad, a construir infancia y juventud y a trabajar sobre unos valores, unos principios que determinen una manera diferente de enfrentar los conflictos, de solucionar los problemas, de tomar decisiones, de respetar la diferencia, de desarrollar el pensamiento crítico en relación con mi identidad, porque eso es educación emocional. Refiero un libro que vale la pena y quisiera en este momento sugerirlo para que los quienes nos están en este momento viendo y escuchando lo puedan adquirir. Se llama La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Me parece muy interesante, así se llama, La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Vale la pena que lo adquieran si son padres, si son educadores, y no importa, para usted mismo, ese libro vale la pena que lo lea, La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y una cuña, el próximo jueves, viernes y sábado tendremos el Congreso Internacional de la RIE, es una red internacional de educación emocional. Vamos a tener al doctor Rafael Vizquerra en la Universidad del Rosario en Bogotá, en un congreso internacional precisamente sobre educación emocional. En esa universidad tienen ya una maestría sobre educación emocional. Senador, permítanos hacerle dos preguntas finales y yo quiero preguntarle lo siguiente. ¿El gobierno nacional en este momento les ha dicho a ustedes algo para reforzar el tema de la seguridad de ustedes, teniendo en cuenta lo que usted ha mencionado y lo que ocurrió obviamente con el representante allí en el Huila? En este caso, si bien es cierto, ustedes están obviamente en el proceso de ya el tema de campañas, nuevamente estar obviamente en los territorios. Si bien es cierto, ustedes van constantemente y están allí en el territorio, en el caso suyo pues en el departamento del Huila, pero obviamente es una situación que preocupa. Pero vuelvo y le pregunto, ¿el gobierno nacional, Ministerio de Defensa, les ha dicho vamos a reforzar la seguridad de ustedes? ¿Qué ha pasado con eso? El martes de la semana anterior hubo una reunión entre autoridades nacionales y los voceros de los partidos con el presidente del Senado, donde avanzaron en buscar la manera de blindar este momento electoral y mejorar las garantías de seguridad para todos los que ostentamos una dignidad al servicio de lo público o quienes aspiran a tenerla. El presidente del Senado dijo al finalizar, y eso fue motivo de noticias nacionales, que no había quedado satisfecho con los resultados de la reunión. Esta semana continuarán. El procurador ha anunciado que va a facilitar una mesa de trabajo sobre el tema de seguridad. En el caso del departamento del Huila, pues sí se nos convoca por parte de las fuerzas militares y de policía a una reunión de coordinación, pero somos conscientes de que esto apenas es una parte de la solución a un problema estructural tan grave y que tiene que ver con la decisión del gobierno nacional de una vez por todas de aplicar todo el peso de la institucionalidad en busca de la recuperación de la seguridad de los colombianos. Si hay voluntad de algún grupo armado al margen de la ley, que en mi concepto siempre debería tener algún tipo de vocación política, porque negociar con grupos criminales sin ningún tipo de vocación política es un error. Lamentablemente están dedicados al negocio de la criminalidad y mientras que ingenuamente se les da la mano, lo aprovechan para terminar de fortalecerse y ya estamos viendo lo que hoy está ocurriendo en nuestro país. Y quienes tengan la voluntad
pues que de verdad la verifiquen, pero eso significa cese al fuego, significa inmediatamente acuerdos con reglas claras, tiempos, verificación internacional medible y cumplible, significa de verdad hacer lo que corresponde, con quienes no, pues el gobierno tiene todas las herramientas para aplicar el peso de la institucionalidad en busca de la protección de los colombianos. Ahí estamos aprobando el presupuesto general de la Nación para el año entrante y ahí están cifras billonarias, indico, billonarias, para precisamente los organismos de seguridad del Estado, para el Ejército, para la Policía, para la Inteligencia, para todo el aparato, lo que significa que ahí están los recursos para que los apliquen adecuadamente y se articule mejor, sobre todo mejor articulación y sobre todo mejor detección. Necesitamos un mapa, y sí, de inteligencia sobre lo que debe ser corregido en el país, que muchos vemos en dónde es que están presentes esos fenómenos graves de criminalidad y cómo se están expandiendo. Senador, ya para terminar, usted acaba de hablar de lo que están sesionando y ahí va mi última pregunta. ¿Qué podemos esperar nosotros los ciudadanos de este periodo legislativo que sabemos que ya llevan un mes, inició el 20 de julio y va hasta el 16 de diciembre? ¿Qué se viene para el Congreso de la República? ¿Qué temas importantes van a tramitar ustedes? ¿Cómo se están dando estas discusiones? ¿Y qué podemos esperar nosotros los ciudadanos? Estamos trabajando primero sobre la consolidación de la política pública de salud mental y ahí tenemos buenas noticias. Tenemos una ley que actualizó la ley 1616. Tenemos la nueva ley de educación emocional que hoy hemos trabajado con ustedes para irla socializando y entregársela a las comunidades que tienen que ver con su aplicación. Tenemos la actualización de la política pública de salud mental. Tenemos un proceso de financiación por parte de un crédito internacional de $150 millones para mejorar la formación del capital humano en salud mental y la infraestructura de salud mental en este país. En materia de cáncer, fue aprobado, también iniciativa mía, el año legislativo de lucha contra el cáncer y esperamos avanzar en enfrentar una enfermedad tan compleja que está cobrando la vida de miles de colombianos y que está profundamente relacionada con algo que se llama factores de riesgo, prevención, promoción, detección temprana, diagnósticos precoces e intervenciones rápidas y oportunas. Usted me pregunta cuál va a ser la discusión más importante del Congreso. Tal vez son dos. Uno, la reforma a la salud, al modelo de salud de los colombianos, un tema sobre el cual seguimos teniendo enormes dificultades sobre consensos y cómo corregir algo que además hoy se está colapsando y que requiere una gran discusión técnica, una discusión tranquila, despolitizada, sin cálculo electoral, sin cálculo politiquero ni partidista, para que le entreguemos un modelo de salud a los colombianos como se merece el pueblo colombiano, reconociendo los errores, fallas, aciertos del actual modelo y también las preocupaciones y fortalezas que vemos en la ley propuesta. Y finalmente, el presupuesto general de la Nación, que está en plena discusión y sobre el cual ya arrancamos en las comisiones económicas el estudio del mismo para ver, primero, cómo ajustamos el monto y cómo logramos tramitar sin tanta dificultad en este momento del país una ley de presupuesto que, entre otras cosas, no tenga que acudir a una nueva reforma tributaria que tanto todos tenemos como preocupación. Pues, senador, como siempre, y reitero su amabilidad para con los periodistas, para los colegas y para cada una de las personas. De verdad, habla muy bien de usted y el ser humano que es usted. Carlos Julio González, quien es el senador del departamento del Huila, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerlo pronto en la ciudad de Ibagué, porque estamos muy cerca, senador. Y bueno, buen día para usted y para todo su equipo de trabajo. Muchas gracias. No, a todos ustedes un buen fin de semana, un saludo muy especial. Muchas gracias por la oportunidad.